El Renacimiento, el fin de la Edad Media y comienzos de la Edad Moderna. Antes de iniciar este video sobre el Renacimiento, es necesario que tengamos claro el concepto de lo que es el humanismo. ¿Qué cosa significa propiamente el término humanismo? Por sí mismo no debería significar nada malo. No hay nada mejor que defender la humanidad, ¿no? La naturaleza de cada ser humano, el valor que tienen los hombres. Y en última instancia, difícilmente sería posible encontrar una filosofía más humanista, es decir, más partidaria del hombre, que el cristianismo, que precisamente se basa en un principio sumamente radical, que Dios, ni más ni menos, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se ha hecho hombre y en consecuencia ha hecho participar al ser humano de la naturaleza divina y en consecuencia un verdadero humanismo debería ser un humanismo inspirado en este principio cristiano. Lamentablemente, por el término humanismo, no solamente se han entendido las cosas más dispares y diversas a lo largo de la historia, sino que incluso el término humanismo ha sido justificación de las peores atrocidades que ha contemplado la historia de la humanidad. Si nosotros hacemos una breve historia del término, no del verdadero humanismo, sino de la palabrita, de cómo se ha utilizado y por qué es tan ambigua y tan sospechosa, nosotros podemos decir que el humanismo comienza como un movimiento artístico-cultural allí por finales del siglo XV, comienzo del siglo XVI, cuando comienza a existir un interés por el retorno a los autores anteriores al cristianismo, los clásicos griegos, los clásicos romanos, y a los temas artísticos, musicales, pictóricos, de escultura, que ya no son cristianos, sino que vuelven a el modelo pagano, ¿no? Las figuras de divinidades míticas, las pinturas como El nacimiento de Venus de Botticelli, composiciones musicales también en esa misma línea, y que en el fondo cuando hoy en día se enseña en los colegios, se enseña como si este hubiera sido un movimiento como de recuperación de algo que la tradición cristiana había querido de alguna manera ocultar o esconder. Nada más falso. Si hoy en día nosotros tenemos acceso a los clásicos griegos y romanos, es gracias a la tradición cristiana y al cristianismo. Ojo, por ahí no falta algún anacrónico que dice que no, que en realidad los grandes autores clásicos fueron heredados por la humanidad gracias al mundo islámico que se preocupó por ellos y que los tradujo. Eso es absolutamente falso. En primer lugar, los grandes traductores y preservadores de los textos en griego y en latín en el mundo islámico eran cristianos. Y muchos de ellos, cristianos que vivían bajo una mayoría islámica, iraquíes y cristianos etíopes, pero eran cristianos. No nos olvidemos que la biblioteca más grande del mundo, con la mayor cantidad de clásicos, griegos, romanos y otros, es quemada por los musulmanes en Alejandría. En cambio, ¿quién es el primer preservador conocido de los clásicos precristianos en griego y en latín? Casiodoro, el gran discípulo de San Agustín de Hipona, que fundó una pequeña congregación religiosa que lamentablemente no duró mucho en la historia, pero que fundó una congregación religiosa dedicada, entre otras cosas, a preservar a los clásicos.
Esos clásicos luego son preservados por los monjes benedictinos que los cuidan de los bárbaros, que justamente son conocidos como bárbaros porque les preocupaba simplemente el oro y destruían todo lo demás que no tenía un valor metálico inmediato. Los bárbaros son culpables de las destrucciones de una cantidad enorme de textos, de obras de arte, etc. Y lo que se preservó fue preservado por el cristianismo. En consecuencia, si nosotros conocemos hoy los clásicos precristianos, es gracias al cristianismo y únicamente gracias al cristianismo. El movimiento humanista, sin embargo, comienza a dejar de ser un movimiento simplemente cultural, estético, para convertirse poco a poco en un movimiento ideológico. Y este movimiento ideológico se comienza a convertir en un movimiento, primero, de autonomía del hombre de Dios, ¿no?, que va a generar lo que es conocido como el deísmo, ¿no? Ya no se cree en Dios presente en la historia, que interviene, nos ama, nos da su gracia, sino que Dios es un motor distante. Y los pensadores de esta teoría son los que van a ir impulsando lo que más tarde sería la Revolución Francesa. Una revolución que, recuerden ustedes, se proclama en nombre de la libertad, la igualdad y la fraternidad, y que fue, sin embargo, una de las masacres más grandes de su época. No hubo nada de igualdad, nada de fraternidad y mucho menos de libertad. Como todos sabemos, la Revolución Francesa termina con el reino del terror de Robespierre. Con el paso del tiempo van a venir filósofos que sostienen que, como Feuerbach, por ejemplo, que dicen que en realidad Dios no es el que ha creado al hombre, sino al revés, el hombre es el que ha creado a Dios y en consecuencia es necesario destruir esta idea, ¿no? Nietzsche, Federico Nietzsche, es uno de los que alienta esta doctrina, y estas doctrinas se van a terminar convirtiendo en las grandes ideologías del siglo XX, el comunismo, el fascismo, el nazismo, y que justamente bajo el nombre del humanismo van a crear las masacres más espantosas en la historia de la humanidad. Nunca las masacres que se han realizado en el siglo XX han tenido equivalente en toda la historia de la humanidad. Y eso es lo que llevó finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, pasado un tiempo, al Papa Pablo VI a decir que la historia, no la ideología ni la especulación mental, la historia había demostrado que todo humanismo que se levanta contra Dios se termina levantando contra el hombre. Y el Papa Juan Pablo II tomó esta idea de su predecesor Pablo VI y rápidamente la señaló al comienzo de su pontificado, en 1979, cuando inauguraba Puebla de Los Ángeles en México, señalando que bajo el nombre del humanismo quedaban ruinas y catástrofes sin precedentes, y que en consecuencia un humanismo sin Dios era en realidad un antihumanismo. En consecuencia, tantas masacres y catástrofes se han producido bajo el nombre de humanismo que existe naturalmente una verdadera fobia y aversión a este concepto y a este término. Y esa es la razón por la cual el mismo término humanismo ha ido desapareciendo y utilizándose muy poco, salvo en algunos círculos cercanos a la doctrina social de la Iglesia, donde se ha buscado rescatar un humanismo cristiano, reconociendo que el único verdadero humanismo es el humanismo que reconoce al hombre como no solamente creado por Dios, sino redimido por Dios, que Dios mismo ha querido compartir su naturaleza humana. Fuera de ese contexto, el término humanismo hoy en día es prácticamente un anacronismo. Lo utilizan por ahí todavía los masones mexicanos o lo utilizan, por ejemplo, los socialistas españoles, pero lo utilizan así en el sentido del siglo XIX y del siglo XX, y en consecuencia la han convertido en una palabra
por lo menos extremadamente sospechosa. Renacimiento es el nombre dado a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI. Fue un periodo de transición entre la Edad Media y el mundo moderno. El Renacimiento fue fruto de la difusión de las ideas del humanismo que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. El término se aplicó originalmente como una vuelta a los valores de la cultura grecolatina y a la contemplación de la naturaleza. Esta nueva etapa planteó una nueva forma de ver el mundo y al ser humano. De forma genérica se pueden establecer las características del Renacimiento en la vuelta a la antigüedad, el surgimiento de una nueva relación con la naturaleza y el hombre toma un papel más importante en la invención. Durante el Renacimiento surgen varias formas de expresar el arte. Los ejemplos más claros se ubican en las ramas de arquitectura, pintura, escultura, literatura y música. En el ámbito de la arquitectura renacentista tuvo un carácter marcadamente profano, ya que en esta surgirá el gótico, que apenas había penetrado en Florencia. A pesar de ello, muchas de las obras más destacadas serán edificios religiosos. Los principales exponentes y sus obras son Filippo Brunelleschi y sus dos obras, la cúpula de la Catedral de la Santa María del Fiore en Florencia, el Palacio de Pitti y Sacristía Vieja de San Lorenzo. Donato Bramante, con sus obras El Palazzo de la Cancelleria, la Basílica de San Pedro y el Cortile de Belvedere. Andrea Palladio y sus obras El Palazzo Tiene, la Fachada de San Francesco de la Vigna y Logia del Capitanatio. Y bueno, en la pintura renacentista, las novedades se introducirán de forma paulatina pero irreversible a partir del siglo XV, dentro de la órbita del gótico y conceptos como volumen tridimensional, perspectiva y naturalismo. Los pintores más destacados y sus obras de esta época serán Rafael Sanzio, con la Crucifixión, la Creación de Eva y las Gracias; Miguel Ángel, con la bóveda de la Capilla Sixtina, Crucifixión y la Crucifixión de San Pedro; Leonardo da Vinci, con la Mona Lisa, la Última Cena y el Hombre de Vitruvio; Fray Angélico, con la Anunciación, el Nombre de San Juan Bautista y la Natividad; Masaccio, con el Tríptico de San Juvenal, el Pago del Tributo y la Expulsión de Adán y Eva del Paraíso; Benozzo Gozzoli, con el Triunfo de Santo Tomás de Aquino y el Viaje de los Magos; Piero della Francesca, con el Bautismo de Cristo, el Retrato de Sigmondo Pandolfo Malatesta y la Flagelación; Filippo Lippi, con la Virgen con un niño y la Virgen con un niño y dos ángeles; Paolo Uccello, con el Retrato de una dama y el Retrato de Giotto; Pietro Perugino, con los Desposorios de la Virgen, el Retrato de Francisco de la Ópera y Pietà; Andrea Mantegna, con la Lamentación sobre Cristo muerto, los Triunfos del César y la Presentación en el Templo; Giovanni Bellini, con la Transfiguración, la Madonna del Parto y San Francisco en éxtasis; Sandro Botticelli, con el Nacimiento de Venus, la Primavera y Adoración de los Magos. La escultura, por su parte, como en las demás manifestaciones artísticas, los ideales de vuelta a la antigüedad, inspiración en la naturaleza, humanismo antropocéntrico e idealismo fueron los que caracterizaron la escultura de este periodo. Los principales exponentes de estas épocas y sus obras más reconocidas fueron Donatello, con la estatua de Donatello, la estatua de David y Crucifix; Andrea Verrocchio, con la escultura de Cristo y Santo Tomás, el Condottiero Coleoni y el David; Luca della Robbia, con su escultura Cantoria, la Virgen de las Rosas y Jesús. En la literatura, la renovación general en el conocimiento que comenzó en Europa tras el descubrimiento del mundo nuevo. En 1492 trajo consigo una nueva concepción de la ciencia y la investigación, así como formas distintas de hacer arte. Surgió por entonces una forma literaria que luego desembocaría en la novela, que cobró renombre en los siglos posteriores. Las obras dramáticas de entretenimiento volvieron al escenario. Los principales exponentes y sus obras fueron William Shakespeare, con Hamlet, El sueño de una noche de verano, Macbeth y Romeo y Julieta; Christopher Marlowe, con la trágica historia del Dr. Fausto, Tambourine Lane y la vida de Eduardo II de Inglaterra; Molière, con El Tartufo, El Avaro y El enfermo imaginario;
Ya por último, en música renacentista, al no conocerse la música griega o romana con tanta precisión, la música renacentista no se produce como una restauración de lo antiguo, sino que busca la naturalidad, proporción y armonía entre texto y melodía. Los principales exponentes y sus obras de esta época son Thomas Tallis, con Fantasía, Ave Verum y Solem Prelude, Pierre de la Rue, con sus obras Por un Jamás, Et Incaramus y O Salutatis Hostia, William Byrd, con La Volta, Ave Verum Corpus y Swain Pavanen. Grandes personajes de la historia. Introducción. En este video se presentarán a los personajes más importantes de la historia, se mostrarán los inventos, obras, teorías, descubrimientos que cada uno de ellos aportó para la humanidad en aquellos años, que hoy en día son de mucha utilidad y que otros por ejemplo dieron origen a nuestro continente. Nicolás Copérnico. Desarrolló la teoría del sistema heliocéntrico, que los planetas giran alrededor del Sol. Dedujo que la Tierra tenía el movimiento de rotación y traslación. Sistema heliocéntrico. Paracelso. Fue conocido porque se creía que había logrado convertir el plomo en oro mediante procedimientos alquimistas. Publicó su gran libro de cirugía, contribuyendo en gran manera a que la medicina se alejase de las teorías de los escolásticos. Entre otros aportes es la descripción clínica de la sífilis. Galileo Galilei. Formuló el principio de la inercia y la ley de la caída de los cuerpos. Diseñó el termómetro. En el año 1609 Galileo Galilei crea su telescopio. Termómetro y telescopio de Galileo Galilei. Johannes Kepler. Enunció leyes sobre el movimiento de las órbitas elípticas. Desarrolló un sistema infinitesimal en matemáticas. Propuso leyes experimentales sobre el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Modelo platónico del sistema solar presentado por Kepler 1596. Andrés Besalio. La adquisición de un carácter exploratorio de la anatomía humana, mediante la práctica individualizada de las disecciones hechas por uno mismo. El real conocimiento de la anatomía humana mediante disección de cuerpos y no de animales. La descripción de las partes del cuerpo representado mediante esquemas. La fábrica de Besalio contenía muchos dibujos detallados de disecciones humanas. Isaac Newton. Descubrió que la luz blanca está compuesta de varios colores que pueden separarse y recombinarse. Descubrió la manera de hallar áreas limitadas por curvas. Supuso que las fuerzas de atracción actuaban desde el centro de la Tierra. Descomposición de la luz y teoría de fuerzas de atracción en la Tierra. Blaise Pascal. Ideó una máquina calculadora y mecánica. Deduce que dos cuerpos que están a la misma altura tienen una misma presión. Dijo que si se aumenta la presión atmosférica a cualquier profundidad aumenta en la misma cantidad. La calculadora pascalina. René Descartes. La geometría fue su mayor aportación a la ciencia y en concreto a las matemáticas. Esto ha marcado el desarrollo de las matemáticas hasta hoy, dando lugar al nacimiento de la geometría analítica. Otro aporte fue la introducción de dos diagramas cartesianos. Coordenadas cartesianas, llamada así en honor a René Descartes. Johannes Gutenberg. Fue quien perfeccionó la imprenta que crearon los chinos. Se le considera el creador de la tipografía. Consiguió un procedimiento tipográfico que ha permanecido sin apenas cambios hasta los primeros compases del siglo XX. La Biblia de 42 líneas impresa por Johannes Gutenberg. Toscanelli. Toscanelli realizó notables trabajos construyendo la idea que la Tierra era redonda y no cuadrada. El mapa de Toscanelli influyó en el descubrimiento de América y se desarrolló en la cartografía. Calculó la distancia entre las Islas Canarias y Vipango, Japón, en 3000 millas. Calculó la posibilidad de dirigirse a Oriente a través del Océano Atlántico. Océano Atlántico por Toscanelli del año 1447. Cristóbal Colón. El 3 de agosto de 1942, Cristóbal Colón zarpó de Puerto de Palos con las tres naves La Pinta, La Niña y la Santa María. El 12 de octubre el vigía Rodrigo de Triana divisó tierra. Los marineros desembarcaron en una isla bautizándola como San Salvador, dando origen así al descubrimiento de América. Los 4 viajes de Colón a América. Llegada de Colón a América. La brújula. Se cree que fue inventada en China, aproximadamente en el siglo IX. La brújula permitió viajes más seguros al orientar a los viajeros en su ruta. Fue primero una mera barrita de hierro tocada con la piedra imán e introducida en un soporte que flotaba en el agua de una vasija. Más tarde se convirtió en una aguja con el eje de giro, colocada en una caja provista de una rosa de los vientos.
A partir del siglo XIV, dicha caja se mantenía en equilibrio mediante la suspensión que hoy llamamos de cardano. La pólvora. La pólvora fue inventada por los chinos para hacer fuegos artificiales y armas. Aproximadamente en el siglo IX de nuestra era, la pólvora fue el primer explosivo conocido. Su fórmula aparece ya en el siglo XII, a pesar de que parece haber sido descubierta por los chinos, que la utilizaron varios siglos antes en la fabricación de fuegos artificiales. Leonardo da Vinci. Las obras de mayor renombre son la Gioconda, la Santa Cena, la Virgen de las Rocas, el Bautismo de Cristo y la Anunciación. En ingeniería militar destaca la fundición y el montaje de los grandes cañones. En ingeniería hidráulica, el diseño y funcionamiento de las bombas de cadena y serpentina para elevar el agua. Imagen del tornillo aéreo y el hombre vitruviano. Miguel Ángel. La escultura, según había declarado, era su predilecta y la primera a la que se dedicó. A continuación, la pintura, casi como una imposición por parte del Papa Julio II, y que se concretó en una obra excepcional que magnifica la bóveda de la Capilla Sixtina. Obras el David, la Piedad, bóveda de la Capilla Sixtina, la creación de Adán, el juicio universal, entre otras. Obras el David y la Piedad. Conclusión general. Lo que pudimos aprender es que todas estas grandes obras de cada uno de los personajes fueron vitales para las acciones que en la actualidad se hacen, ya que se hicieron grandes avances como en geometría, medicina, creación de telescopio y calculadora, trataron de dar explicación a hechos que antiguamente era la creación de Dios y sin olvidar la brújula, que fue de utilidad en el descubrimiento de América. El Renacimiento es un movimiento cultural que surge en Italia en torno a 1400. Marca el salto de la época medieval a la Edad Moderna y trae consigo una gran transformación cultural, no solo de las artes, sino también de las ciencias, de las letras y de las formas de pensamiento. El Renacimiento se caracteriza por el rechazo de muchos de los principios del conocimiento medieval y por la admiración de la antigüedad grecorromana. Pretende recuperar el saber clásico, en el que se busca una nueva escala de valores para el individuo, frente a la sociedad medieval en la que todo giraba en torno a la idea de Dios. Durante el Renacimiento, el hombre pasa a ser el centro del universo, emplea la razón como fuente de conocimiento y busca la verdad a través de la reflexión personal y de la investigación. Al humano ya poco le interesa acercarse a Dios, por eso su posición es diferente. El humano es perfecto y divino dentro de su propia imperfección e humanidad. Dios es otro de nosotros. Jesús nace entre la humanidad y se mezcla entre la marea humana. A la Virgen ya no se le corona con oro, sino con flores. El hombre sufre su humanidad y encuentra placer en la feminidad. Nada detiene el Renacimiento. El humano aborda su pensamiento. ¿Es ser o no ser? El hombre renacentista lo sabe todo, lo estudia todo. Los rasgos esenciales son el redescubrimiento de la cultura clásica griega y romana, el humanismo y el antropocentrismo. Gracias al nuevo mecenazgo, el arte deja de desempeñar exclusivamente funciones religiosas y aparecen nuevos géneros y temas como los retratos, el desnudo, el paisaje o los cuadros mitológicos. Y además de iglesias, también se construyen palacios, ayuntamientos, universidades, etc. El artista, que durante la Edad Media era considerado como un artesano, empieza a ser valorado por su dimensión intelectual y sale del anonimato. Ya no se valora el arte solo por su utilidad, sino que se busca en él la belleza. Las obras de arte dejan de ser objetos que tienen que cumplir necesariamente una función y pasan a ser considerados objetos autónomos. Esta nueva concepción promoverá el coleccionismo. Tiene lugar la formación de varios estados nacionales como Francia, España, Inglaterra, Rusia, Suecia. El surgimiento de la burguesía como clase social. La consolidación del mercantilismo como proceso económico, lo que da origen al capitalismo. Se producen importantes descubrimientos técnicos, la brújula, la cartografía, la pólvora o la imprenta, que repercuten grandemente en las guerras, los descubrimientos de nuevos mundos y la expansión de la cultura. El arte y la literatura son exponentes del cambio que se produce respecto a la Edad Media. La estética renacentista expresa la nueva vitalidad del Renacimiento en todas sus formas. Dante, Petrarca y Boccaccio en la literatura, Botticelli, Miguel Ángel, Rafael y Leonardo da Vinci en las artes, sus nombres destacados. La ciencia moderna renacentista está constituida por un conjunto de teorías astronómicas y físico-matemáticas que supusieron una auténtica revolución en la historia del pensamiento y de la ciencia.
Las tres figuras más destacadas son Copérnico, que formuló la teoría heliocéntrica en 1543, Kepler, que la consolida con sus cálculos matemáticos al tiempo que descubre que las órbitas de los planetas son elípticas, y Galileo Galilei. El mejor ejemplo es Da Vinci, con su Gioconda. La Gioconda piensa, no siente, y se convierte en un símbolo de todos los tiempos. Leonardo es el nuevo hombre renacentista. Estudia la reflexión de la luz, la anatomía del cuerpo. Da Vinci inventa cañones, helicópteros, máquinas voladoras. Estudia la botánica, enriquece la perspectiva. Da Vinci estudia la divina proporción. Estudió la topografía, la dinámica de líquidos y el paracaídas. Leonardo da Vinci, junto con Botticelli, Cervantes, Shakespeare, Kepler, Alberto, Copérnico, Galileo Galilei, Maquiavelo, Miguel Ángel, Rafael, Bellini, Caravaggio, Brunelleschi nos muestran el Renacimiento.